Si me acompañan a Mateo 14, vamos a leerlo desde el versículo 22 hasta el 33. La palabra del Señor dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, al estudiar las partes de esta narración, también podemos ver cómo Cristo responde a las circunstancias difíciles. Muchas veces en nuestra vida estamos atravesando por circunstancias muy difíciles. Pero en el versículo 22 y 23 podemos ver cómo Él es el Señor de las circunstancias. Esto significa que Cristo tiene control sobre nuestras circunstancias. Cristo no está bajo el control de las circunstancias. De pronto nosotros sí estamos bajo ese control, pero Cristo está bajo control. Él tiene todo en sus manos, ¿sí? A Él no se le escapa nada, mis hermanos. Muchas veces para nosotros tener problemas, dificultades, pensamos que nunca se van a terminar, pero el Señor tiene control de todo. No nos desesperemos, no nos angustiemos. Así como los discípulos estuvieron ahí en la barca queriendo llegar a la orilla, queriendo estar a salvo, pero no fue lo que ellos pensaron. Se subieron a la barca, el Señor Jesús les mandó adelante mientras Él despedía a la multitud, de pronto para que sus discípulos descansen, vayan a su casa, de pronto coman. Pero no fue así. Mientras ellos iban, cayó una tormenta y hubo olas y hubo vientos contrarios, situaciones difíciles. Dice que estuvieron 9 horas. 9 horas en esos torrenciales vientos. Nosotros necesitamos entender que muchas veces las dificultades para nosotros es eternidades. 9 horas de estar luchando con vientos, 9 horas de estar luchando con olas. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Cuánto tiempo están ustedes con su dificultad? ¿Cuánto tiempo están con su problema? Muchas veces estamos desesperados. Muchas veces ya estamos débiles, cansados, agotados.
No sabemos qué hacer, pensamos que el Señor se olvidó de nosotros. Pero es hermoso, hermoso cuando vamos a la Biblia. Dice la palabra del Señor que Él da fuerzas a los que ya no las tenemos ningunas. Muchas veces estamos así, pero donde podemos recibir fuerzas es aquí, delante de la presencia de Dios, refugiados en el Señor. El Señor nos dice: venid a mí los que están trabajados, cargados, que yo les daré descansar. Él es nuestro descanso. La terrible tormenta que azotó el mar de Galilea colocó a los discípulos en unas circunstancias de aflicción. Ustedes podrán imaginarse lo que es estar en ese lugar 9 horas. A más de estar cansados, ellos estaban afligidos. De pronto pensaban que ya era el último día de su vida. De pronto pensaron: hasta aquí llegó. De aquí nadie nos salva. Pensaron de pronto. Estaban en una barca, no podían llegar a la seguridad de la orilla y por horas batallaron con la tormenta. Este mismo pasaje en el Evangelio de Marcos 6:48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. La palabra fatiga en el texto griego significa aflicción. Aflicción. Luego, como a la cuarta vigilia de la noche, es decir, de 3 a 6 de la mañana, Jesús se aproxima. Imagínense, ellos estuvieron desde las 6 y a las 3, de 3 a 6 de la mañana, Jesús se aproxima caminando sobre las aguas. Si Cristo fue a las 3 de la mañana, eso significa que los discípulos habían estado luchando por 9 horas en alta mar. ¿Cuán aflictivas eran sus circunstancias? La razón por la que Cristo es Señor de nuestras circunstancias es porque nosotros, como sus discípulos, a través del viento y aún sobre las olas, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de nuestras vidas. Cuando subió a la barca, los discípulos le dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mire, Jesús se aproxima hacia ellos, andando sobre el mar, sobre esas turbulentas olas, sobre esos vientos contrarios. La barca se estaba ya virando, pero Jesús caminaba sobre el agua. Jesús no se tambaleaba. Jesús fue directo a la barca. Mire eso. ¿Qué nos indica eso? Cuando subió a la barca, los discípulos le dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esto está en el versículo 23, perdón, en el versículo 33 del capítulo 14. Es como si le hubieran dicho: nada limita tu poder, ni el viento ni las olas, porque permaneces a una clase que es superior al hombre. Perteneces a una clase que es superior al hombre. Eres divino y el Señor que gobierna nuestras circunstancias. En verdad, esta confesión representa la culminación de la narración. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Cristo responde cuando las circunstancias son difíciles, mis hermanos. De pronto tarde, de pronto para nosotros que estamos en la situación difícil, nos parece eternidades, nos parece situaciones interminables, nos parece que nunca se va a acabar esta prueba. Pero quiero que ustedes sepan que Cristo sí responde cuando las circunstancias son difíciles. En el momento indicado nos muestra que todo está bajo su control. Cuando Jesús subió a la barca, cesaron las olas altas, cesaron los vientos contrarios.
no abandones su fe. Ante las pruebas, por más difíciles que usted tenga, sus pruebas difíciles, sus circunstancias difíciles, lo que sea, enfermedades, situaciones económicas en las que usted está por poco teniendo que ir a la cárcel, divorcios, hogares destruidos, lo que usted tenga en su vida, no abandone su fe ante estas pruebas. Más bien, ponga en alto su fe, sabiendo que Él es Señor de nuestras circunstancias. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Ponga en alto su fe, sabiendo que Él es el Señor de nuestras circunstancias. ¿En qué circunstancias usted se encuentra? ¿Cuáles son sus dificultades? Si nosotros vamos adelante a los versículos del 28 al 31, nos muestran, vamos a leerlos. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces en medio de las dificultades, nosotros tenemos que pasar situaciones tan difíciles como las que pasó Jesús en la cruz. Jesús estaba andando sobre el mar. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo pueda andar sobre el mar también. Porque de pronto, en la barca, todavía se estaba tambaleando, y si no salía de esa barca, él decía, me muero. Si no salgo de aquí, me muero. Y se atreve a decirle a Jesús que todavía no subía a la barca, que todavía estaba lejos. Jesús, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y le dijo Jesús, ven. Jesús le dijo, ven. Le dio la orden. No era la orden para todos los discípulos, solamente fue la orden para Pedro, porque solamente Pedro le estaba pidiendo ello. No era una orden para todos. Muchas veces esas cosas sobrenaturales no los podemos hacer nosotros. Pero si el Señor le dijera que haga algo sobrenatural, hágalo. Pero si le dijera, en esta ocasión, Pedro le dijo y le quiso probar a Jesús. Pedro le quiso probar y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y que ande sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y comenzó a andar Pedro sobre las aguas. Un hombre tan común y corriente como nosotros. Pero ¿qué es lo que le permitió andar sobre las aguas turbulentas? Sobre esas olas del mar, sobre esos vientos opuestos. ¿Qué es lo que le permitió dar esos pasos? ¿Qué es lo que ustedes creen que le permitió? La fe. La fe. Dice la palabra del Señor, si tuvieres fe como un granito de mostaza, dirías a ese monte, a esa prueba, a esas dificultades, muévete, y eso se moverá. Asimismo, Pedro comenzó a andar sobre las aguas. Pero estando cerca de Jesús, de pronto se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo? Solamente soy un ser humano y estoy andando sobre las aguas. Se puso a razonar lo que estaba pasando y dijo, no es posible que yo pueda hacer esto. ¿Y qué pasó? Se hundió. Se hundió. Muchas veces en nuestra vida el Señor nos permite situaciones tan difíciles, cosas que nos hacen vivir en lo sobrenatural, porque normalmente no es posible que una persona pueda vivir en alguna de las circunstancias, como estas, por ejemplo. Tenemos que vivir en lo sobrenatural.
Tenemos que creer en Dios, tenemos que apoyarnos en Él, porque de otra manera nos morimos, mis hermanos. De otra manera no podemos salir adelante. Hay pruebas, hay dificultades tan grandes en la vida que si no nos tomamos de la mano del Señor, no podremos pasar esas pruebas. Y cuando vemos que Pedro comienza a andar por fe, pero también cuando vemos que comienza a razonar lo que él está haciendo, se hunde y le dice Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Sin embargo, no le dijo Jesús: hombre de poca fe, te hundiste, muérete. No fue así, no fue así. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo? Enseguida le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús, yo me imagino que se debe haber asustado y rápido le cogió y le levantó. ¿No es cierto? Asimismo es con nosotros, mis hermanos. El Señor no nos va a dejar morir. El Señor no nos va a dejar ahogarnos en medio de nuestras pruebas. El Señor no nos va a dejar solos. Aun cuando nosotros creamos que ya aquí se acabó todo, ya me hundí, ya no hay más. Dios nos va a rescatar. Dios nos va a sacar de esas dificultades. Dios nos salva cuando fracasamos. ¿Por qué Dios nos salva? Porque nosotros, al igual que Pedro, nos volvemos a Cristo pidiéndole: Señor, sálvame. Y el Salvador responde. Les animo aquí a los presentes, hermanos queridos, amigos. Si usted ha venido a buscar a Dios, si usted está en cualquier dificultad, ¿cómo se llame esa dificultad? Cristo lo va a salvar, Cristo le va a ayudar. ¿Por qué? Porque va a escuchar su voz. ¿Y qué es lo que va usted a decir? Sálvame, Señor Jesús. Sálvame, Señor Jesús. En su palabra el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces, cosas ocultas que tú no conoces. Inclusive va más allá de lo que nosotros podemos hacer. El andar sobre las aguas fue más allá de lo que Pedro podía hacer. Mire, yo en una prueba que tuve que pasar en mi vida, y creo que fue la aflicción más grande que tuve en mi caminar de mi vida, yo jamás creía que eso me iba a pasar a mí. Y yo estaba confiada, antes de que me pase eso, yo decía: el Señor sabe lo débil que soy y no va a permitir nunca que yo pase a una situación de estas. Yo pensaba de esa manera. Y cuando estuve en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, yo no entendía cómo es que yo estaba pasando eso. Y solamente puedo decirles, mis hermanos, fue la gracia de Dios. Fue el amor de Dios. Fue la bendición de Dios, que a veces ni lo entendían las demás personas que me veían. Pero era únicamente el vivir por fe, el confiar en Dios, el saber que Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque le parezca absurdo, aunque de pronto a usted diga: bueno, yo confío en Dios. No necesita estar desesperada para demostrar al mundo que usted está pasando pruebas. No necesita. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una paz sobrenatural. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que las personas no lo pueden entender, pero que lo tenemos. Es la mano de Dios en nuestras vidas. No lo podemos entender, así como no lo podemos entender, y Pedro no podía entender cómo estuvo caminando en las aguas, pero lo hizo. Usted no lo puede entender cómo está caminando en medio de esas dificultades, de esas pruebas que está atravesando, pero lo está haciendo porque tiene fe. Si usted está aquí en este momento, mis hermanos queridos, yo sé es porque usted ama a Dios. Y si le hace falta fe, pídale al Señor que le dé más fe.
porque es necesario tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos en nuestro diario vivir y en las dificultades y en las cosas más grandes y difíciles que tenemos que pasar, tener una doble porción de fe. Y yo pude aprender algo, mis hermanos. Cierto es que yo pasé dificultades, problemas, cosas bien duras, pero pude aprender que Dios fue quien me dio fuerzas. Y cuando terminó la prueba, pude aprender que tenía fe y que no me hizo doblegar. Aún las pruebas más grandes no me hicieron desistir de quien creía. Creía en Jehová de los ejércitos, en el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, soberano por sobre todas las cosas. Él sabe por qué permite todas las situaciones. Las circunstancias difíciles de la vida exigen fe, mis hermanos. Un gran problema económico o un problema de drogadicción en la familia o un problema cualquiera que sea, no sé ni qué decirle, pero puede ser cualquier dificultad, puede causar que titubee nuestra fe en la victoria final. Pero Dios está con nosotros. Podemos fracasar ante las circunstancias, pero no debemos permitir que el enemigo nos derrote. Debemos acudir a Cristo diciendo: Señor, sálvame. Cuando usted ya no tenga fuerzas, dígale: Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Señor, levántame. Señor, sálvame. Y Jesús siempre responderá. Jesús siempre responderá, mis hermanos, porque Dios escucha nuestra oración, porque Dios escucha nuestra aflicción. Él sabe lo que estamos pasando. En los versículos del 32 al 33, vamos nuevamente. El 32 y 33 del capítulo 14 dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En los versículos estos nos muestra que Cristo puede cambiar nuestras circunstancias, por más difíciles que éstas sean. Cristo no permite que la terrible tormenta continúe. Aunque fue larga, no lo niego. De pronto hubiéramos pensado un cuartito de hora, una media hora, cuando más una hora, pero no 9 horas. Dios sabía que estaba formando en los discípulos. De pronto en esas 9 horas Él estaba formando fe en sus discípulos. Dios tiene control del tiempo, de todo, mis hermanos. Aunque nosotros pensemos que el Señor se olvidó, Dios no se ha olvidado. No reniegue de la prueba. No reniegue de lo que está usted pasando, de las dificultades. No le pregunte al Señor: ¿por qué me pasa esto? Dígale: Señor, ¿qué tengo que aprender de esta dificultad? ¿Qué es lo que tengo que enmendar en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Esa debería ser nuestra pregunta. Cristo no permite que la terrible tormenta continúe, aunque sus discípulos estaban emocional y físicamente agotados. Ya no avanzaban. Fue en el momento en que Jesús detuvo los vientos y cambiaron las circunstancias difíciles. La razón por la cual Cristo cambia nuestras circunstancias difíciles es, primero, porque tenemos un límite. Cierto es que el Señor nos da fuerzas cuando ya no las tenemos ninguna, pero también Él sabe que tenemos un límite. Más allá, un límite más allá del cual la aflicción nos quebranta. En 1 de Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero fiel es Dios y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. ¿Cómo vamos a aplicarlo en nuestras vidas? Debemos estar seguros de lo siguiente:
Cristo puede cambiar nuestras circunstancias difíciles. Él sabe hasta dónde podemos resistir. Debemos tener esto presente cuando pensemos que nuestras circunstancias son irremediables. Pero no quiero dejar pasar, mis hermanos. Muchas veces nos acercamos a Dios únicamente por necesidad, no por amor. Acerquémonos a Dios confiados, sí, pero también siendo recíprocos a Él. Dios es amor. Y el Señor nos ama. Y el Señor ha propiciado para nosotros una salvación. Él tomó nuestro lugar. La paga del pecado es la muerte. A nosotros nos correspondía estar en la cruz, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios tomó nuestro lugar. No es que no haya costado nada nuestra salvación. Costó la vida de Jesucristo. Costó hasta la última sangre que derramó nuestro amado Señor Jesucristo. Eso ha costado nuestra salvación. Sin embargo, a nosotros no nos ha costado. Lo estamos recibiendo por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo, es un don que sin merecerlo hemos recibido. Eso es gracia. No lo merecemos, pero si aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida y reconocemos que Él es el Señor, que Él resucitó de los muertos y que ahora está en el cielo, que es el Dios único, verdadero, entonces dice que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Amén. Entonces, mis hermanos, no nos acerquemos porque necesitamos. Porque usted, en medio del tiempo que esté, se va, de pronto, si no lo hace por amor a Dios, usted va a ir diciendo, no existe Dios, y va a renegar de Dios. Deje que Dios le forme. Acérquese a Dios con amor. Dios es un Dios de amor y lo único que quiere Él es el bien para nosotros. Pero no espere que automáticamente viene un día y enseguida ahora y quiere que mañana ya sea el milagro. No, mis hermanos. No, mis amigos, acerquémonos a Dios porque necesitamos de Dios. Necesitamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también entendamos que en las dificultades que estamos pasando, muchas veces los problemas, algo estarán haciendo, provocando en nuestro carácter. Algo el Señor tendrá que mostrarnos, paciencia, qué es lo que tendrá que mejorar en nosotros. Pero tómese de la mano de Dios, busque al Señor, no se desanime y siga adelante. Siga adelante, mis hermanos. Cristo responde a nuestras circunstancias difíciles. Sin duda es por ello que podemos recordar las veces del pasado y del presente cuando Cristo respondió a nuestras circunstancias difíciles. Amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Siempre nos ha amado primero. Nos ha buscado. Como amor eterno nos ha llamado hacia Él, nos ha atraído con amor. Seamos recíprocos en eso. Y comencemos a cumplir los mandamientos que el Señor ha puesto en su palabra. Y el primero quiero decirle cuál es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Sí, comience a amar a Dios. Comience a seguirle a Dios. Comience a refugiarse en Dios. Que Él sea su refugio, que Él sea su estandarte, que Él sea su razón de vivir. Tenemos tantos amores en la vida. Yo tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo mis padres, tengo mis hermanos, tengo mis sobrinos, tengo mis amigos, los consiervos de aquí, tanta gente linda que yo amo. Pero mi primer amor es Jesús. Eso necesitamos, que sea su primer amor, que Jesús sea nuestro primer amor, y confiar
que Dios está en control de las circunstancias que estamos viviendo. Pongámonos de pie. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.